comenzando nuestra serie de mensajes sobre la iglesia. Esta será la última predicación sobre este tema. Espero que la hayan disfrutado. Vamos a empezar con algo un poco diferente en el mes de octubre. Y estamos ya terminando nuestro párrafo o nuestros puntos, podemos decir, de los grandes fines de la iglesia, para qué está la iglesia, qué es lo que se supone que debemos de hacer en el mundo, según la palabra de Dios, según nuestra misión como iglesia que Dios nos ha encomendado. Ya llegamos a la última parte aquí, que dice que tenemos la responsabilidad de la manifestación del reino de los cielos al mundo. Un trabajo muy grande que nos queda. No sé si se sienten hoy capaces de manifestar el reino de Dios al mundo. Yo por mi parte pues no tanto, pero vamos a ver cómo Dios nos ha preparado el camino para hacer esa importante misión que tenemos como iglesia. Bueno, quizá podemos empezar con la pregunta: ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de los cielos? Hay algunas versiones que nos dicen reino de los cielos, otros que nos dicen reino de Dios, y vamos a hablar en la misma cosa, según mi punto de ver, mi entendimiento de las escrituras. Vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué es el reino de Dios, el reino de los cielos? Bueno, reino, a lo mejor sabemos que un reino es un lugar donde reina un rey o una reina. Es un poco difícil decirlo en español, pero es un lugar donde reina una reina, donde reina un rey o una reina. Es un reino, ¿okay? Un reinado, a veces dicen reinado, a veces reino. Un lugar donde hay un rey o una reina que está a cargo del lugar. Y pues eso desde los tiempos bíblicos hasta recientemente había muchos reinos en el mundo, ya son unos cuantos que quedan. Inglaterra de alguna forma todavía es un reino porque tiene reina. Son pocos ya los países, la mayoría ya tienen presidentes, se han cambiado el sistema político hace un poco, pero la idea es lo mismo, que un gobierno que controla cierta área, ese es un reino. Bueno, cuando hablamos del reino de Dios o el reino de los cielos, es un poco diferente, como vamos a ver, no es exactamente la misma cosa. Podemos empezar viendo el Antiguo Testamento, buscando esta idea del reino de Dios o reino de los cielos. Y lo interesante es que no lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Vamos a encontrar muchos reinados de muchos reyes, ¿verdad? Porque en el área donde vivían los israelitas, si nos acordamos de la historia bíblica, de cómo seguía la historia en el Antiguo Testamento, en un tiempo Israel no tenía reyes, ¿verdad? Tenía jueces, personas que Dios había puesto para guiar y liderar el pueblo, pero según quién era el rey, cuando no había rey en la tierra, en el pueblo de Israel, ¿quién era el rey? Dios, ¿verdad? Dice eso. Dios dice: yo soy el rey de ustedes, ¿verdad? Dios es el rey. Pero se encontraban rodeados de varios pueblos donde había reyes, con ejércitos fuertes y todo eso, y les dio como celos. Querían tener lo mismo que tenían los otros países. Queremos rey, queremos ejército fuerte que va a dominar como ellos. Entonces pidieron y Dios les dijo: bueno, les doy un rey, aunque no les va a quedar bien, pero les doy lo que quieren. Entonces empezó el reino de Saúl, ¿no? Y de David, de Salomón, de muchos reyes en Israel. Y pues ya sabemos que habían reyes enemigos también que los atacaron, ¿no? Entonces eso es lo que encontramos más en el Antiguo Testamento en cuanto a los reyes, a los reinados. No encontramos un reino de Dios exactamente en el Antiguo Testamento, pero sobre todo en las profetas, cuando hablan los profetas, encontramos esta idea del reino de Dios, aunque no en las palabras exactas que
estamos buscando. Pero en Daniel, a través de su libro, a través de sus profecías, habla mucho de un reino que no es de la tierra, de un reino que pertenece a Dios. Y podemos ver muchos comentarios de Daniel. Él no lo explica exactamente en términos exactos, pero empieza a hablar de que Dios le ha revelado de que hay un reino de Dios, ¿verdad? No es como los de Babilonia, los de Asiria, de los países fuertes en el mundo, sino es algo que viene de los cielos, algo que viene de Dios. Y dice Daniel en Daniel 4, versículo 3, dice un reino eterno, su dominio perdura para siempre, ¿verdad? Habla de eso, que el reino de Dios es eterno, que no es temporal como los otros países, ¿verdad? Algo que se va a acabar. Y ya pues la mayoría, si vemos la historia bíblica, la mayoría de esos países ya no existen. Se han desaparecido, por fuertes que eran, ya no existen esos reinos, se han acabado, pero todavía está nuestro Dios trabajando, ¿eh? Entonces, es algo que vemos del Antiguo Testamento. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, ya se cambia el enfoque, porque nuestro Señor se enfocó mucho en el mensaje del reino de Dios, o del reino de los cielos. Y lo empezamos a ver más fuerte en el primer de los evangelios, en el Evangelio según San Mateo, que encontramos en nuestra Biblia, como el primer evangelio en nuestra Biblia. Y habla mucho del reino de Dios. Bueno, en Mateo él prefiere decir reino de los cielos, no quiere decir reino de Dios. Y podemos preguntarnos por qué. Yo he escuchado incluso pastores que predican que el reino de Dios y el reino de los cielos son cosas diferentes. ¿Cómo va a ser? Si Dios es uno, los cielos le pertenecen, ¿cómo va a ser diferente? No tiene ningún sentido. No, lo que pasa es que los judíos, como quizás ya saben, no se sentían muy cómodos diciendo la palabra en nombre de Dios, porque sentían que Dios era demasiado santo, que ellos no podían decir su nombre. Ellos decían Señor, el Señor. No querían decir su nombre, Jehová, así un judío no lo sabe decir, porque sienten que su nombre en sí es demasiado santo. Yo no lo puedo decir. Entonces mejor dicen Señor. Por eso, para los judíos decir el reino de Dios es un poco fuerte a sus oídos. Entonces Mateo casi no lo dice. En cambio dice el reino de los cielos. Claro, pues los cielos son el trono de Dios, entonces todo el mundo sabe que es lo mismo, ¿verdad? Bueno, es un enfoque principal de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo en el Evangelio según San Mateo. Lo encontramos la frase reino de los cielos o reino de Dios unos 50 y tantos veces en un solo evangelio, así que pues sabemos que es algo muy importante, porque se sigue mencionando, se sigue explicando muchísimo en el evangelio según San Mateo. En Mateo 6:20, por ejemplo, ya lo sabemos bien, en el Padre Nuestro, ¿verdad? El famoso Padre Nuestro, la oración que tenemos en la Biblia, donde el Señor enseña a sus discípulos a orar. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ya lo conocemos, ¿verdad? Bueno, dice en un momento, venga tu reino, ¿verdad? Hágase tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, el Señor enseña a sus discípulos, cada vez que oren, hay que orar, pedir que el reino de Dios venga y que se haga la voluntad de Dios aquí, como se hace en los cielos. Ya se está haciendo en los cielos porque Dios está a cargo de los cielos, ¿verdad? Pero aquí las cosas están un poco más complicadas. Está Satanás, estamos nosotros, a veces estamos aquí, a veces estamos allá, muchas peleas, guerras, ¿verdad? Entonces hay que orar y pedir que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace ya en los cielos. Pero podemos ver que hay una conexión entre el reino de Dios y la voluntad de Dios. No es posible, podemos decir que no es posible
un lugar donde no se está haciendo la voluntad de Dios, pero está el reino de Dios. No tiene caso. Si la gente no está haciendo de caso a Dios, no va a hacer su reino ahí. Él no va a establecer su reino en ese lugar. Entonces, es un texto importante. Hay otro texto clave sobre el reino, entre los 50 y tantos versículos que hay ahí en Mateo. Sí. En capítulo 12, versículo 28. En esa parte, en el capítulo 12 de Mateo, Jesús otra vez estuvo peleando contra los fariseos, los líderes de los judíos que se creían muy santos, pero no hacían muy bien la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces Jesús estaba peleando con ellos. Acaba de venir un señor sufriendo por un demonio y Jesús le rescató del demonio. Entonces se enojaron los fariseos, a lo mejor tenían celos, porque pueden ver el poder que tiene Jesús, que ellos no tienen. Entonces dijeron, no, pues por el poder del rey de los demonios, Él saca a los demonios. Así dijeron los fariseos contra Jesús. Entonces Jesús empezó a discutir con ellos y les dijo varias cosas. Les dijo, pues tu gente también saca los demonios como lo hacen ellos, ¿verdad? Los judíos, también habían judíos quienes sabían cómo sacar los demonios. Entonces Jesús dice, pues si yo lo hago así, ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Verdad? Lo que me estás tirando contra mí les pega a ustedes también. Pero sigue hablando y dice, ustedes pueden decir eso, pero si por el Espíritu de Dios yo saco los demonios, entonces ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces podemos darnos cuenta que donde se encuentra el Espíritu de Dios trabajando, ahí puede estar el reino de Dios. Otra conexión. La voluntad de Dios, el Espíritu de Dios, cuando están presentes, ahí puede haber. No voy a decir que ciertamente existe el reino de Dios, no necesariamente, pero vamos a hablar más de eso. Pero es posible, tenemos los ingredientes para que esté el reino de Dios. Bueno, ya no quiere esto. Así, ok. Bueno, hablando en términos generales sobre el reino de Dios o el reino de los cielos, no es un lugar físico, podemos decir. No hay un lugar en la tierra que podemos decir que esto es el reino de Dios. No hay, por decir, un país que podemos decir que ese país es el reino de Dios. Si va a ir, va a encontrar el reino de Dios. No podemos decir eso, ¿verdad? Todos lo sabemos. Pero no siempre en la historia sabía eso la iglesia. A veces la iglesia se confundió. Sobre todo en los tiempos donde habían más que nada la iglesia católica en el mundo, no habían otras iglesias. Bueno, habían algunos papas quienes enseñaban que nuestra iglesia es el reino de Dios y punto. Afuera de la iglesia no existe tal cosa como el reino de Dios. Básicamente enseñaban así. Entonces, sabemos que eso no es cierto. No hay un lugar físico, no hay un lugar en el mundo que es exactamente igual al reino de Dios. Hay una película, no sé cómo le pusieron el título en español, pero en inglés se llamaba Kingdom of Heaven, Reino de los Cielos, así se llamaba. Y se trata de las cruzadas, del tiempo de las cruzadas. Se salió como 2007, 2008 por ahí. Es una película muy interesante. Se trata de un muchacho joven que fue a las cruzadas. Más que nada, no le importaba tanto la guerra. Lo que le interesaba más que nada era buscar el reino de Dios en el mundo, el reino de los cielos en el mundo, donde se podía buscar el perdón de sus pecados. Por eso él fue a la guerra, por eso él fue a las cruzadas. Pero llegando, y le dijeron ahí en la iglesia la católica, les contaron a todos los de Europa, si ustedes van a las cruzadas, van a encontrar ahí el reino de los cielos. Y ahí se les van a perdonar todos sus pecados, si van a la guerra.
¿verdad?, contra los enemigos de nosotros. Entonces se fueron todos, toda Europa fue para allá para pelear contra los musulmanes en ese tiempo. Bueno, él fue y cuando llegó ahí se dio cuenta que era peor que su casa ahí en Europa. Se dio cuenta que había más problemas, que había un montón de piedras nada más. Así decía en un momento su carácter, dice eso en la película. Este es un montón de piedras, no sirve para nada. No es un reino de Dios como le habían dicho, no es un reino de los cielos. No se hace la voluntad de Dios aquí. Y se dio cuenta que el reino de los cielos era otra cosa, no era lo que él pensaba, lo que le enseñaron. Bueno, no es un lugar físico, es un reino eterno. Eso es lo que nos dijo el profeta Daniel, que el reino de Dios es un reino eterno. No es como nosotros tenemos algo aquí que se llama los Estados Unidos. No sabemos después de 50 años, 100 años, 8 años, no digo nada, si todavía va a estar aquí, no sabemos, ¿verdad? No sabemos el futuro de nuestro país, porque vivimos en un país temporal, vivimos en un país que se va a acabar, aunque algunos piensen que va a durar para siempre, pero no, ¿verdad? Somos seres humanos, nuestros reinos son temporales, pero el reino de Dios es eterno, amén. Nunca se va a acabar. Se puede acabar la tierra y los cielos y todo está reino de Dios. No se va a acabar. Bueno, es una realidad donde se hace la voluntad de Dios, como hemos dicho. No quiero decir un lugar, casi tratando de explicarlo, casi dije un lugar, y no, pues no es un lugar, es una realidad donde se hace la voluntad de Dios. Es difícil de explicar. Nuestro Señor trata de explicárselo a los discípulos y le resulta difícil explicar qué exactamente es el reino de Dios y cómo se puede reconocer. Pero esas son algunas cosas que podemos decir. No es un lugar físico, es un reino eterno y es un reino, una realidad donde se hace la voluntad de Dios. Dios envía su reino junto con su espíritu, ¿verdad? Junto con su espíritu, Dios envía su reino. Podemos ver esto en un texto muy importante en Lucas, capítulo 17, versículo 21. Como ya mencionamos que en Mateo, en el texto que leímos en Mateo 12, Jesús dijo: si yo echo fuera los demonios por el poder del Espíritu de Dios, entonces les ha llegado el reino de Dios. Así les explicó. Y aquí algo parecido en Lucas 17, 21. La gente le está preguntando, sus discípulos le estaban preguntando al Señor: ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a encontrar el reino de Dios? ¿Dónde? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Entonces Jesús les dijo: no deben de correr detrás de la gente que dice que el reino de Dios está aquí o está allá, ¿verdad? Porque algunas personas van a llegar y se van a ver guerras, van a ver muchas cosas y gente va a decir: por acá en los Estados Unidos está el reino de Dios, y todo el mundo va a correr ahí. Dice Jesús: no vayan, porque no lo van a encontrar. Lo van a decir allá en México, allá en Europa, no sé dónde, ¿verdad? Dice Jesús: no vayan, porque no lo van a encontrar. Así dijo la gente, dice la gente verdadera que está buscando el reino de Dios con su corazón. Dice: la gente no dirá aquí está o allá está, porque el reino de Dios está en medio de ustedes. Ya está en medio de ustedes. Así dijo el Señor. Donde está el Espíritu de Dios, donde se está haciendo la voluntad de Dios. Jesús está hablando a un grupo de creyentes, dice: el reino está en medio de ustedes. No tienen que ir corriendo a buscarlo, porque está en medio de ustedes. Si están haciendo la voluntad de Dios, si están pidiendo la presencia del Espíritu de Dios, entonces el reino está aquí, en medio de ustedes. Es algo que se enseñó el Señor, muy importante a sus discípulos. Pero la iglesia no es el reino de Dios, no es igual al reino de Dios.
porque el reino de Dios es mucho más grande que la iglesia, ¿verdad? Nosotros somos iglesia, somos el cuerpo de Cristo, tenemos nuestra función, tenemos nuestro trabajo en la tierra. Dios nos puso aquí para un propósito, pero el reino de Dios siempre es más grande que nosotros, ¿verdad? Porque el reino de Dios está aquí y en los cielos a la vez, ¿verdad? Es lo que oramos en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como está en los cielos. Ya está el reino de Dios en los cielos. Queremos que esté aquí también, todos los días, siempre, ¿verdad? Donde se hace la voluntad de Dios, donde se busca y se experimenta la presencia del Espíritu de Dios. No es nuestra misión ser el reino. Nosotros no debemos de ser el reino de Dios. No vamos a ser, quizás formar parte de, trabajar junto con, pero no somos igual al reino de Dios. Pero nuestra misión es mostrar o manifestar el reino al mundo. Pero todavía suena muy difícil, ¿verdad? No suena como un trabajo fácil. Bueno, vamos a ver cómo podemos manifestar o mostrar, enseñar el reino de Dios al mundo. Esta es una pintura muy interesante para mí. No sé exactamente qué año se hizo, pero es muy importante. Esto se supone es Juan el Bautista, ¿no? Estamos estudiando el libro de Juan en nuestro estudio bíblico. Ya saben, deben de saber de cuál capítulo viene esta imagen. Se supone, se trata de qué, de qué capítulo de la Biblia. ¿Se acuerdan? Deben de saber. ¿Cuál? Sí, pues hemos estudiado nada más el capítulo 1. Tiene que ser el capítulo 1. Bueno, ¿se acuerdan de cuando Juan el Bautista les estaba hablando sobre el Cordero de Dios que viene, ¿verdad? Y un día habían dos discípulos, ahí está Juan el Bautista, los dos discípulos, ¿verdad? Y vieron a Jesús está aquí. Entonces Juan está diciendo, tiene su dedo, no puedo ver su dedo, pero está aquí. Ahí está, el Cordero de Dios. Y aquí el Cordero de Dios, ¿verdad? Y los discípulos, ¿qué haciendo? Ya se van en pos de Jesús. Están dejando a Juan y ya van siguiéndole a Jesús. Bueno, yo diría que nuestro trabajo de mostrar, de enseñar al mundo sobre el reino de Dios es así como hace Juan el Bautista, que el reino de Dios en ese tiempo se centraba en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y Juan estaba diciendo, ahí está, señalando dónde está Cristo, ¿verdad? Y eso es nuestro trabajo como iglesia, yo creo, es de mostrar, enseñar a la gente cómo pueden encontrar a Cristo, cómo pueden encontrar a sus enseñanzas, cómo pueden encontrar a su presencia. En la iglesia, claro que sí, pero también afuera, cuando estamos manejando en el carro, podemos encontrar la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Cuando estamos orando en nuestra casa, podemos encontrar la presencia de Dios. No solamente aquí los domingos, gracias a Dios. Porque cuando tengo problemas, no es aquí los domingos, es afuera, en el mundo, es cuando necesito la ayuda de Dios. Y gracias a Dios podemos orar, lo podemos encontrar. Bueno, ¿cómo podemos manifestar el reino de Dios al mundo o enseñar o señalar? Bueno, algunos quizás caminos que nos ayudan a mostrar o enseñar el reino de Dios al mundo. Primeramente, haciendo la voluntad de Dios como iglesia, nosotros juntos en la iglesia. Yo me di cuenta de un problema cuando veo predicaciones sobre el reino de Dios en YouTube, en la televisión, predicaciones que yo encuentro. Casi la mayoría se enfocan en ¿qué? ¿Cómo tú puedes ser
parte del reino de Dios, ¿verdad? Como tú puedes hacer la voluntad de Dios. Eso está bueno, no está mal. Pero tenemos que pensar cómo nosotros, como iglesia, cómo es que nosotros hacemos la voluntad de Dios. Y es una cosa, hoy en día casi las iglesias no quieren hablar de eso. Hablan de tú, cómo tú puedes hacer la voluntad de Dios, cómo tú puedes entrar al reino de los cielos. Pero se trata de nosotros. Jesús siempre habla a un grupo, siempre habla a un grupo de discípulos. Dice, ustedes, dice, el reino está en medio de vosotros. Cuando están reunidos, dice, ¿cuántos se suponen? Dice la Biblia, donde hay 2 o 3 reunidos, he aquí, yo estoy en medio de vosotros, ¿verdad? Entonces, no sabemos exactamente por qué, pero Jesús se preocupa por un grupo de gente que se llama creedores en Cristo, cuerpo de Cristo, iglesia, trabajando juntos. Él quiere que trabajemos juntos en su nombre. ¿Amén? Bueno, haciendo la voluntad de Dios como iglesia, no solamente como yo en mi casa, yo lo hago, yo no hago ningún pecado, yo esto, ok, pero nosotros, ¿cómo hacemos nosotros? No es siempre fácil saber, bueno, exactamente los detalles de la voluntad de Dios, sería bueno, pero muchas veces no sabemos. Cuando nos encontramos con una situación en nuestra vida, no sabemos qué exactamente sería la voluntad de Dios sobre esta situación. Dios no nos dice, izquierda, izquierda, derecha, derecha. No nos dice así cuando estamos manejando, ¿verdad? No sabemos la voluntad de Dios en todos los detalles de nuestra vida. Pero tenemos la Biblia, tenemos este guía que nos ayuda a saber en grandes... un gran dibujo de qué es la voluntad de Dios. Entonces, nosotros como iglesia, estudiando la Biblia, tratando de vivir nuestra vida según la palabra de Dios, esto es una manera en que empecemos a hacer las cosas juntos, hacer la voluntad de Dios juntos como iglesia, sirviendo a los demás, orando juntos, estudiando Biblia juntos. Estas son algunas de las formas en que podemos como iglesia hacer la voluntad de Dios. También compartir sobre Jesús y sus enseñanzas. Sabemos que mientras estamos tratando de hacer la voluntad de Dios juntos, algunas personas nos van a ver y se van a dar cuenta quizás algo sobre Jesús, van a ver nuestro ejemplo. Eso es bueno, es importante, pero tarde o temprano nos van a preguntar, ¿y ustedes por qué están haciendo eso? ¿Verdad? Están dando de comida a la gente, ¿verdad? ¿Por qué lo están haciendo? Hay que hablar, entonces, hay que explicar. O un amigo, le decimos, ¿qué tal si viene a la iglesia? Le va a decir, ¿por qué? Si aquí en mi casa tengo todo, tengo YouTube, tengo 800 canales en mi televisión, puedo ver las predicaciones que yo quiera, ¿para qué tengo que ir a la iglesia? Hay que decir algo, hay que tener una respuesta, ¿verdad? Entonces es un momento en que nosotros tenemos con nuestra voz de compartir sobre Jesús, de compartir sobre sus enseñanzas. Jesús enseñó bastante sobre la importancia de la iglesia. Claro, pues debemos de vivir una vida buena y esto, y esto, y esto, pero también Dios quiso, según el Señor, que nosotros formáramos parte de un cuerpo, de un grupo de creyentes, compartiendo con los demás sobre Jesús y sus enseñanzas. Y si hacemos eso, si empezamos a enseñar a la gente sobre qué es lo que dijo Jesús y hacerles entender sus enseñanzas, vamos a hacer una buena parte de lo que es mostrar el reino de Dios al mundo. Bueno, contar la historia de la misericordia de Dios. Leímos hoy el Salmo 124 en la mañana. Y este salmo es uno de los salmos que dicen salmos de ascensión. Ascensión, ¿cierto? ¿Y para qué los dicen así?
¿Para qué los dicen así? Porque en ese tiempo los judíos se tenían que viajar desde lejos, a veces viajaban caminando 2 o 3 días para llegar a Jerusalén, para las fiestas de su pueblo, para hacer sacrificios en el templo, en esos tiempos tan importantes, ¿verdad? Entonces, mientras viajaban, estaba muy peligroso el camino y viajaban juntos, en grupos, y mientras iban, cantaban los himnos, cantaban los salmos de nuestra Biblia. Entonces, en estos de 120, parece que de 121 a 129, algo así, cada uno dice que es un salmo de ascensión. Son los salmos que cantaban el pueblo de Dios mientras subían, porque Jesús está encima de una colina grande. Entonces, mientras subían hacia Jerusalén, estaban cantando. Y estaban cantando sobre la misericordia de Dios. Cuando se lee esos salmos, casi todos se tratan de eso. Los enemigos nos querían acabar, pero nosotros escapamos porque Dios estaba con nosotros, ¿verdad? Porque nuestro Dios estaba con nosotros. Si no estuviera nuestro Dios con nosotros, nos hubiéramos muerto todos. Así dice, ¿verdad? Y cantan la gloria, gratitud a Dios por rescatarlos, por salvarlos. Y eso es parte, yo creo, del deber de la iglesia también. Todos tenemos historias sobre qué es lo que ha hecho Jesús en nuestras vidas, qué es lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Explicándolo, contándolo, no digo cantándolo porque algunos no podemos cantar, pero contando a los demás sobre la misericordia de Dios, las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso es una gran parte de mostrar el reino de Dios al mundo, porque somos ejemplos vivos de qué es lo que hace Dios. Estamos aquí por eso. Amén. Para terminar, para hoy, vivir la vida conforme al reino. Y el texto de hoy de Marcos 9, versículos 33 a 41, lo hice mal en los boletines y ya pues el error no lo podía sacar de ahí. Pero en esta parte es una parte en que Jesús está enseñando a sus discípulos sobre cómo vivir la vida conforme al reino de Dios. Y si se acuerdan, pues los discípulos caminaban por la calle y ¿de qué estaban hablando? Pues yo soy el mejor de ustedes, yo soy el mejor de todos, ¿verdad? Yo soy mejor que tú. Estaban peleando quién era el mejor, quién era el más grande, el primero de los discípulos, ¿verdad? Imaginen cómo ahí tienes Pedro y Juan y Lucas no estuvo ahí, Santiago, todos ahí discutiendo de las cosas que han hecho y quién es el más